puede servir tanto a estudiantes como a las personas que están dedicadas a este sistema de producción. Entonces, el nivel es adecuado para que lo puedan atender y utilizar las personas incluso que no son veterinarios o que no son estudiantes de veterinaria. Entonces, pues nuevamente les doy la bienvenida. Esperamos que todos se encuentren bien. Todos estamos ahorita guardados en nuestras casas. Esperemos que esto pase pronto y que podamos volver a vernos de manera personal. Al aula virtual de la universidad también le damos nuestro agradecimiento. Hemos estado recibiendo capacitación. Nosotros conocemos los expertos o los que trabajamos en algún área, sabemos de eso, pero gracias al apoyo del personal de cómputo de la universidad, pues podemos llevar hasta ustedes estas conferencias. Ellos nos han estado asesorando. Un abrazo y un agradecimiento muy grande porque, pues, quiero confesar que nuestra ignorancia en este tema sigue siendo bastante, pero gracias a su ayuda hemos podido salir adelante. Bueno, quiero comentarles, soy Alma Catalina Berumen Alatorre, soy profesora de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, como muchos de ustedes saben, y he trabajado en el manejo y en la producción y en la docencia y la investigación dentro del área de los ovinos, en general de los pequeños rumiantes. Pues entonces, yo creo, aquí están mis correos, cualquier información que ustedes necesiten extra, estoy a sus órdenes y al final, si nos queda tiempo, pues podremos contestar directamente a algunas preguntas. Por lo tanto, pues vamos a iniciar con este tema que es sobre la gestación y la lactancia en las borregas de pelo. Muchas veces hemos escuchado bueno, el principal objetivo de cualquier unidad de producción del proceso reproductivo es tener el mayor número de crías destetadas por hembra al año o la mayor cantidad de kilogramos de crías destetadas por año. Normalmente, habíamos escuchado hasta ahora, o en muchas veces vemos que los productores hablan de que una hembra es mala madre, de que no rechazó a sus corderos, o tuvo corderos de muy bajo peso, o se le murieron los corderos al nacer, o que no tuvo leche, y normalmente culpamos a la borrega y consideramos que es una mala madre y que ella es la que tiene la culpa de todos estos problemas. No sé si este sea un caso de machismo en los ovinos. Pero ahorita vamos a entender por qué la mayoría de las veces todos los problemas reproductivos que tenemos, estos casos de malas madres, son más un asunto de mal manejo por parte del productor e incluso muchas veces de nosotros los médicos veterinarios y que queremos achacarle a los animales. Vamos a empezar revisando algunas de las revisando algunas de las características reproductivas de las hembras, ¿sí? Aquí vemos algunas características, ¿sí? Las hembras llegan a la pubertad alrededor de los 6 meses. Al inicio de la conferencia aclaré que estábamos hablando de las hembras de pelo. ¿Por qué? Porque las características reproductivas de las hembras de pelo son diferentes. Una de las diferencias es que alcanzan la pubertad muy pronto, alrededor de los 6 meses. El ciclo estral es similar al de las hembras de
lana de 17 días. Sin embargo, hay una diferencia entre que son poliéstricas, pero en el caso de los animales de lana, la mayoría son poliéstricas estacionales. Sin embargo, en las hembras de pelo, normalmente son fértiles durante todo el año, con algunos cambios en algunos meses del año, ¿sí? Entonces, vemos que la duración del celo es de alrededor de 2 días y la gestación de 150 días. Aquí hay una aclaración. En el caso de los ovinos, la única forma de detectar el celo es con ayuda del macho, ¿sí? O alguna hembra hermafrodita o alguna hembra androgeneizada, ¿sí? Entonces, pero el celo dura alrededor de 2 días. La pubertad, ya vimos cómo se inicia el proceso reproductivo con la pubertad, cuál sería el signo de que los animales están entrando a la pubertad, sería la aparición del primer celo. Los ovarios en esa etapa están todavía poco desarrollados, los celos van a ser muy cortos, poco intensos e irregulares. Una cuestión, la tasa de ovulación es más baja. Por este punto debemos evitar que las hembras que están apenas en la pubertad entren a empadre. La aparición de la pubertad está condicionada por la genética, es decir, ya vimos que la raza depende en el tiempo para que aparezca la pubertad, por supuesto la edad, el peso, el medio ambiente nos influyen sobre la pubertad. Hay un punto, la precocidad en la aparición de la pubertad está muy relacionada con la prolificidad, que la prolificidad la entendemos como el número de corderos por parto. Entonces, una hembra, entre más precoz sea, probablemente sea más prolífica, tendrá más de un cordero en el parto. ¿Qué hacemos para seleccionar o qué deberíamos de hacer para seleccionar a las hembras para el primer empadre? Ya vimos que no debe de ser a la aparición de la pubertad. Entonces, hay algunas recomendaciones que deberíamos de seguir. Debemos esperar a que tengan más del 70% de su peso adulto. Y si nuestras condiciones de manejo de las hembras y de alimentación son muy deficientes, pues incluso deberíamos de esperarnos a que tuvieran todavía mayor peso, porque durante la gestación las hembras requieren gran aporte nutricional para mantener la gestación, pero además para crecer. Entonces, si empadramos animales de muy bajo peso y nuestro manejo nutricional es muy deficiente, es muy probable que tengamos animales con poco desarrollo al llegar a la edad adulta. Tenemos que esperar que tengan más de 8 meses, porque la pubertad aparece alrededor de los 6, entonces debemos de darles más tiempo. Entre más tiempo y mayor peso, tendremos mayor éxito en el primer parto. Debemos, por supuesto, ver algunas características físicas, como sus aplomos, que sean animales con características femeninas, sanas, de preferencia que vengan de partos dobles, conocer algo sobre las características de sus padres, ganancias de peso, etcétera, ¿sí? Entonces, pero el punto más importante, si no tenemos ninguno de los otros datos, sería el peso y la edad. Entonces, para efecto de esta conferencia, vamos a dividir las etapas reproductivas de una hembra en una época es que están vacías, no lactantes, el empadre, la gestación, el parto y la lactancia. En la lactancia, bueno, están
vacías, pero tienen un manejo diferente. Esto para efecto de indicar cuál sería el manejo en cada una de estas 5 etapas durante la reproducción. Debemos recordar que en cualquier sistema siempre es indispensable minimizar los costos de alimentación, evitando suministrar alimentación innecesaria. Debemos de considerar no solo el éxito en la reproducción, sino también los costos que eso implica. En el caso de las hembras de pelo, normalmente las vacías no lactantes están casi siempre preparándose para la siguiente empadre. Aquí, si están en buena condición corporal, pues vamos a dar un manejo normal. Esto se aplica sobre todo en animales de lana, los cuales una vez que paren permanecen gran parte del año esperando la siguiente etapa reproductiva para volverse a cargar. Entonces, pero entrando ya al tema del empadre, ¿sí? Vemos, nada más definiendo qué es empadre, sería la definición del empadre. El empadre, de acuerdo al sistema de manejo que se sigue en cada unidad de producción, puede ser permanente o temporal. Permanente cuando el macho está siempre con las hembras, que es una de las prácticas menos recomendadas, pero bueno, hay productores que lo utilizan. Un empadre temporal, esto nos permite planear nuestros partos. Y la otra condición es que el empadre puede ser controlado o libre. O sea, nosotros llevamos a las hembras, las tenemos con un macho o se pueden cruzar con cualquier semental. Hay un punto muy importante que tenemos que recordar en los ovinos. Hay un proceso que se llama efecto macho. Se ha estudiado y de hecho se está estudiando con mucho cuidado todavía. Cuando las hembras están separadas de la presencia de cualquier semental, pero que no lo puedan ver, ni oír, ni olfatear, cuando reintroducimos ese semental al hato de las hembras vacías, vamos a producir un efecto de sincronización. En 2 o 3 días, hasta el 70% de las hembras entrarán en celo. Entonces, esta es una forma de sincronización más barata y pues muy orgánica, podríamos decir. Entonces, ese es un punto importante que nos puede ayudar a agrupar empadres. ¿Cuándo regresan a la reproducción una hembra una vez que parió? Pues puede ir desde 30 días, aunque algunos productores de manera intensiva la están poniendo en contacto con el macho una vez que parió. Sin embargo, en la práctica esto se ha visto que tiene pocos resultados. Tienen que esperar un tiempo a la involución del útero para que los animales vuelvan a quedar preñadas. Hay diferencias en el regreso en las hembras de lana y las hembras de pelo, como ya dijimos. Las hembras de lana volverán a presentar celo hasta la siguiente etapa reproductiva, que sería normalmente en el otoño. Pero las hembras de pelo al poco tiempo pueden empezar a entrar otra vez a la reproducción. El desarrollo, una de las cosas que tenemos que tener en consideración para el empadre es que el desarrollo de los folículos es en el ovario, está afectado por el estado funcional de la hembra. Para empezar, deben de tener conexión corporal de cuando menos es. Ahorita vamos a explicar detalles que se refieren a condición corporal. No cumplen con esa condición corporal, se deben de suplementar de 4 a 6 semanas
antes y durante el empadre. A este proceso se le llama flushing, ¿sí? Esto nos va a ayudar a mejorar la condición corporal, a aumentar la ovulación y, por lo tanto, la tasa de fertilidad y la prolificidad. Cuando hablamos de condición corporal, para las personas que no están familiarizados con este tema, vemos que es una forma de evaluar el estado nutricional de los animales adultos. Esto nos permite que todos podamos entender de qué estamos hablando en cuanto al estado nutricional. ¿Qué es revisar en el animal, en su grupa, en la parte posterior? Vamos a revisar la apófisis espinosa, el hueso de medio de la columna vertebral, las apófisis transversas y los músculos en esta parte, ¿sí? Los músculos del lomo. Entonces, aquí vemos que hay diferentes grados. Cuando hablamos de un animal de condición corporal 1 y 2, estamos hablando de un animal muy flaco o flaco, ¿sí? A la hora de revisarlo, aquí están algunas de las características que tiene ese animal. El 3 es el estado deseable, sobre todo en condiciones de pastoreo, es el que deberíamos de tener. Es muy difícil que en condiciones de pastoreo exclusivamente tengamos animales gordos o muy gordos. Estas dos condiciones, específicamente la 5, la condición corporal 5, es muy poco deseable también. Esto pasa sobre todo en animales que están en confinamiento total. Entonces, el acondicionamiento o flushing, una recomendación, solo es beneficioso para ovejas con condición de menor de 3. En animales con condición de 3 no vamos a encontrar ninguna diferencia entre la suplementación y no suplementación en este momento. Con esto vamos a asegurar, como ya dijimos, la ovulación y que el embrión se adhiera bien a la pared del útero, reduciendo la mortalidad embrionaria temprana. Posteriormente del empadre viene la gestación, que en los ovinos es alrededor de 150 días con algunas variaciones, ¿sí? Como vemos aquí. Es muy importante o sería deseable que pudiéramos realizar el diagnóstico de la gestación, es decir, para saber si están las hembras gestantes o están vacías, pero además para conocer el número de corderos en gestación. Esto se puede lograr a través de la ultrasonografía. Esto nos permitirá, más adelante lo vamos a ver, algunos manejos diferenciados, especialmente para las hembras que tienen más de una cría. Vamos a revisar algunos aspectos de la gestación en los rumiantes. Este es su tipo de placentación. La placenta es el lugar donde está alojado los productos y la cual se adhiere al útero, ¿sí? En el caso de los rumiantes, en zonas llamadas cotiledones, que se insertan en el tejido de la matriz. Este tipo de placenta nos produce que no haya sangrado al parto, pero un punto muy importante, este tipo de placenta no permite el paso de anticuerpos de la madre a la cría. O sea, no, en algunas otras especies, durante la gestación, los que no son rumiantes, hay paso de los anticuerpos que tiene la madre a la cría para que al nacer tenga algunos anticuerpos. En este caso, en los rumiantes, al nacer no tienen ningún anticuerpo porque la placenta impide el paso de las defensas de la madre a la cría. Aquí vemos un poco el proceso de la fecundación hasta que se implanta. En el útero podemos decir que se ha logrado con éxito la gestación. Aquí vemos cómo se va dividiendo, ¿sí? Vemos que
del día 11 al 34 es un embrión. De ahí inicia en el día 16 la adhesión a la madre. El día 30 ya está completamente adherido y se le llama feto a partir del día 34 al nacimiento. Aquí ya es cuando empieza a haber un crecimiento diferencial. Aquí vemos las características del peso del feto durante la gestación. Vemos que en los primeros 60 meses, pues es mínimo, casi imperceptible el aumento de peso. Estamos viendo divisiones, etcétera, formación, pero es muy, muy pequeño. No llega ni siquiera a 100 gramos. A partir del día 60 empezamos que hay un crecimiento todavía muy pequeño, llegando a pesar alrededor de medio kilo a los 100 días. Estamos hablando a los 2/3 de la gestación. En el tercer tercio es cuando se da el verdadero crecimiento del producto dentro del útero. Pasan más o menos de este peso a este otro peso. Por lo tanto, los requerimientos, esto lo podemos traducir como que los requerimientos nutricionales son menores en estas dos etapas y aumentan en esta etapa. No quiere decir que las hembras tengan que estar en mala condición, pero los aumentos de alimentación son muy pocos, ¿sí? Aquí vemos el efecto de la nutrición sobre la gestación. Vemos qué pasa si en la primera mitad con la nutrición, en la segunda mitad, qué pasa con la placenta. La placenta es muy importante porque si no hay un buen desarrollo de la placenta, un buen desarrollo de placentomas, la nutrición del cordero no se va a poder dar. Por lo tanto, el crecimiento fetal depende de esta parte. ¿Cómo va a afectar esto al parto? Y cuál sería la condición corporal de la hembra, cuál sería la producción de calostro, que acuérdense que para la producción de calostro tendremos que tener lo que es la formación del tejido mamario, que se da en el último tercio, y cómo afecta esto a la supervivencia del cordero. Entonces vemos que si la primera y la segunda mitad la nutrición es buena, pues no vamos a tener ningún problema, para lo que tendremos una buena supervivencia de los corderos. Ahorita vamos a ver los otros factores que nos van a afectar además de la nutrición, pero este sería el primer punto que nos afecta la gestación. Si tenemos una pobre nutrición en las dos, en toda la gestación, lo más probable es que no haya un buen crecimiento, más bien no habrá un buen crecimiento de la placenta, un pobre crecimiento fetal, probablemente los partos sean prematuros, la hembra va a estar muy flaca, va a tener poca producción de calostro y podemos augurar que la supervivencia de los corderos va a ser casi nula. Cuando tenemos una mala nutrición en la primera mitad, pero tratamos de corregirla en la segunda, pues vamos a tener un poco crecimiento de la placenta. El crecimiento del feto va a ser pobre porque no se está nutriendo bien de la madre. Podría llegar a ser prematuro. La condición corporal, como la alimentamos bien en la segunda etapa, pues va a tener una buena producción de calostro y la supervivencia de los corderos pues va a ser regular porque van a tener poco peso. Si manejamos una buena nutrición al principio, pero mala en la segunda mitad, va a haber un buen crecimiento de la placenta, va a haber un crecimiento moderado del feto, que igual puede ser prematuro. La hembra va a ser flaca, va a tener poca producción de calostro y de leche y por lo tanto la supervivencia de nuestros corderos va a ser muy mala, si no es que nula. Entonces, aquí vemos una gráfica de cómo tendría que aumentarse la alimentación, especialmente en energía.
¿sí? Para mantener la gestación, buen desarrollo y la lactación. Sí, vemos cuando alcanza el máximo pico de la producción. Entonces, en las primeras semanas, ya dijimos, el crecimiento es muy pequeño y solo se suplementa si el forraje que tenemos en el campo es muy pobre y las hembras están en muy baja condición corporal. Entonces, hay que tratar de recuperar la condición corporal, aunque acuérdense que lo ideal es que entren en padre hasta que tengan una condición corporal de 3. Al final de la gestación, más o menos 6 semanas antes del parto, mes y medio o un mes, hay grandes demandas de nutrientes y ya vimos que en esta etapa ocurre el mayor crecimiento fetal. Por lo tanto, esta es una etapa que tendríamos que estar suplementando a las hembras, ¿sí? Revisar el estado de nuestros potreros, suministrar pastos frescos o ensilados, aunque una recomendación es no debe hacerse cambios drásticos de alimentación, no es yo tenía los animales en pastoreo y ahora los voy a encerrar y les voy a empezar a dar granos. Esto puede ser peor que haya una mala alimentación. Entonces, no debemos hacer cambios drásticos de alimentación, los cambios deben de ser paulatinos, ¿sí? Y esperando que el animal se adapte. Acuérdense que estamos hablando de rumiantes y que la digestión la realizan básicamente microorganismos que están en el rumen, que deben cambiarse cuando hay cambios de alimentación. Entonces, debemos de darles estas cantidades de suplementación, sugiere la literatura, granos o concentrados, y veamos qué importante es saber si estamos esperando 2 o más crías. La suplementación tendría que ser mucho mayor. Si están teniendo muchos problemas con sus hembras que tienen 2 crías, probablemente lo que esté fallando es esta parte. La siguiente etapa, una vez que hemos superado la gestación o el final de la gestación, es el parto. Sabemos que es un proceso natural, no necesitamos ayudar a la hembra, a menos que se presenten dificultades, por lo tanto, lo recomendable es estar pendiente. He visto animales que nos llevan con un borrego en el útero, que tiene 3 días que la hembra estuvo tratando de parir y nadie hizo nada. Entonces, eso nos habla de que nadie estaba pendiente de las hembras. Siempre hay que saber recordar que las hembras primerizas suelen tener más problemas y ser más lentas que las adultas para el parto y por lo tanto con ellas hay que estar todavía más pendiente. El parto dura de algunos minutos hasta alrededor de media hora. Cuando tenemos partos múltiples, tardan algunos minutos o hasta 1 hora en lo que los limpian, etcétera. Entonces, podemos esperar que sea más tardado un parto múltiple que un parto único. ¿Cómo sabemos que el animal va a parir? Pues vemos estos signos, ¿sí? Sobre todo la ubre ya se llena de leche, sí, por supuesto, de un animal que está bien nutrido y tuvo capacidad de formar la ubre. Vemos la vulva enrojecida e inflamada. El animal está inquieto. Por única vez busca aislarse. Acuérdense que los borregos son animales muy, muy gregarios. No les gusta estar separados. Sin embargo, cuando va a hacer el parto, el animal busca un espacio tranquilo y retirado del resto del rebaño. No come. Vemos que hay salida de líquidos, mucosas, etcétera. Ya cuando viene el parto, la oveja se tumba y estira el cuello hacia atrás, rechina dientes, todo esto nos indica que el animal tiene dolor. Aparece la bolsa de agua, aparece la cabeza, se rompe la bolsa,
hay expulsión del feto y expulsión de las membranas placentarias. Este punto es muy importante que estemos pendientes, que los animales arrojen la placenta. No tenemos que hacer nada si todo se da en estas condiciones. Solo vigilar. Las membranas placentarias, una recomendación de sanidad, recójanlas, no las dejen que se las coman los perros, no las dejen que estén jugueteando con ellos por todos los corrales, quémenlas o entiérrenlas o desháganse de ellas, pero no aventándolas al terreno del vecino. Entonces hay que deshacernos de las membranas placentarias y no dárselas a los perros. Cuando vamos al parto, deberíamos de tener, o la hembra debe ser capaz de permanecer en un lugar seco y libre de corrientes, ¿sí? Los corrales muy llenos normalmente no permiten que las hembras encuentren un lugar con estas características, porque el rebaño va a buscar el lugar más cómodo y más confortable, y los espacios que van a quedar libres, pues van a ser los lugares donde hay humedad, hay corrientes de aire, etcétera. Entonces, cuando se recomienda que de ser posible se tengan lugares para apartar a las hembras cuando van a parir. En las explotaciones intensivas, normalmente es dentro de un corral. En los potreros, cuando paren los animales en los potreros, aumenta la mortalidad. ¿Por qué? Porque están expuestos a tiempo, a los ataques de animales o problemas durante el parto, o si no nos damos cuenta y el rebaño se mueve del lugar, la hembra una vez que parió se va a parar y va a seguir al resto del rebaño. Y si el cordero no fue capaz de ponerse de pie y seguirlos, lo vamos a perder. Entonces, lo aconsejable es que las hembras que detectemos que están próximas al parto, las dejemos en algún lugar seco y libre de corrientes, tranquilo, para que puedan parir. ¿Cuándo debemos de intervenir? Porque sí, para algo estamos pendientes. Cuando después de un rato solo aparece la cabeza, sale la bolsa de agua o se ha roto y no hay progreso después de media hora, el parto ya tiene más de este tiempo y mucho más grave, aparece solo la cola o una pierna. Entonces, normalmente la primera parte que aparece es la cabeza. Entonces, tenemos problemas si aparece la cola o una pierna. Estas son algunas de las posiciones anormales que pueden tener los corderos. Cuando son dos, por ejemplo, a veces se obstruyen entre ellos el paso. Este cordero tiene las patas echadas hacia atrás, ¿sí? Este cordero tiene la cabeza doblada. No va a poder salir por más que la hembra lo intente. Este viene hacia atrás, no va a poder salir. Este tampoco, este está peor porque tiene las patas dobladas. Este, con ayuda, probablemente lo podamos asistir. ¿Qué tenemos que hacer para asistirlo? Pues básicamente tratar de, primero revisar que esté abierto el canal de parto. Muchas veces también puede ser que el cordero es muy, muy grande. Vamos a ver más adelante, y esto es sobre todo cuando estamos gestando hembras muy pequeñas. Entonces, muchas veces los corderos son muy grandes y no caben. Entonces, hay que tratar de ayudarlas. Hay que lavarse las manos, utilizar guante, usar alguna sustancia lubricante, quitarse anillos, relojes y de no tener las uñas largas, introducir y tratar de acomodarlo. Lo echan hacia atrás y tratan de voltearlo en este caso, ¿sí? O de jalarlo en estos casos, acomodar las patas hasta que logremos en la posición adecuada. Entonces, recordemos, por lo tanto, es muy importante
un espacio tranquilo y seco. Bueno, un comentario nada más con respecto a cuando intervenimos. Es muy probable que la hembra tenga problemas uterinos, entonces habría que consultar con su médico veterinario para que le dé un tratamiento preventivo para evitar estos problemas. Entonces, es muy importante entonces que haya un espacio tranquilo y seco, además, para el reconocimiento de la madre y la cría. La madre tiene que ser capaz de reconocer a su cría. ¿Sí? Si nosotros los separamos muy pronto, fíjense, más o menos alrededor de 2 a 4 horas después del parto, reconoce a la cría por el olor. Si nosotros manipulamos a la cría o la separamos o no les damos un espacio adecuado para que se reconozca madre-cría, pues probablemente tendremos pérdidas por rechazo. Entonces vemos que la madre no es que fuera una mala madre, sino que no le dimos las condiciones para el reconocimiento. Una vez que ha reconocido a su cría, solo va a atender y amamantar a su cría o a sus crías. Una vez que se estableció este vínculo, las borregas van a rechazar agresivamente a las crías que no son suyas, las patean, las pueden incluso llegar a matar si no hacemos algo, un animal que intente mamar de otra hembra. Entonces, las corderos reconocen a su madre perfectamente desde las 12 horas de edad y muchas veces intentan amamantarse de otras ovejas, pero la respuesta agresiva de estas pues va a impedirlo, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos un espacio y un tiempo para que la hembra y su cría se reconozcan. La lactancia, ya abrimos, cuando inicia la lactancia, la primera secreción láctea es el calostro. El calostro es un compuesto, no es específicamente leche, es un compuesto rico en anticuerpos, que son la única fuente de inmunidad del cordero. Además tiene energía, proteínas y favorece la peristalsis intestinal y la expulsión del meconio. Es decir, la peristalsis es los movimientos del intestino y va a salir el meconio, que son los desechos que tiene la cría en el intestino cuando nace. Entonces es importante esto, que se expulse el meconio. Entonces es indispensable, hay otro punto, es la única fuente de anticuerpos, pero además es indispensable que su consumo se dé en las primeras 24 horas del parto. ¿Por qué? Porque la pared intestinal del cordero cambia y ya no permite el paso de anticuerpos. Entonces, si alguno de ustedes no estuvo atento a que el cordero mamara el calostro y un día después o 2 días después buscan calostro de algún otro animal y se lo suministran al cordero, ya no sirve, solo sirve como alimento, no sirve como protección ni como suministro de anticuerpos. Cada calostro contiene solo los anticuerpos de la unidad de producción en la que está, ¿sí? Eso es muy importante recordarlo. Entonces, recordemos, durante la lactancia, el crecimiento del cordero depende de la producción de leche y la producción de leche va a depender del estado nutricional de la madre. Entonces, aquí tendremos que mejorarles todavía más la alimentación a las borregas que están lactando y especialmente a las que tienen gemelos o triates, que deben de producir alrededor de 20 a 40% más de leche. Entonces, por lo tanto, sus demandas serán muchísimo más altas de estas hembras. Entonces, todo esto nos va a ayudar a obtener
corderos con un buen peso y buena salud. Y además obtener hembras que terminan con una condición corporal adecuada. Aquí vemos la producción de leche. El pico de la producción se da alrededor de las 3 a 4 semanas. Ahí empieza a descender, más o menos a la 8ª semana, ¿sí? Ya ha bajado bastante. Nosotros, o en las unidades de producción intensiva, actualmente se desteta a las 8 semanas, ¿sí? Ya vemos que aquí la producción de leche es ya menor, ya ha bajado drásticamente y, por lo tanto, ahora ya no se espera hasta las 12 semanas, porque aquí ya el cordero tiene el suficiente desarrollo de su aparato digestivo y la hembra ya su producción está cayendo, ¿sí? Entonces podemos optar por un destete entre 8 o 9 semanas para asegurar que la hembra regrese a la reproducción. En las unidades de producción donde son estacionales, pues no nos interesa tanto que la hembra se destete pronto, pero en las ovejas de pelo que sí van a entrar al ciclo reproductivo una vez destetadas, pues sí es importante el tiempo de lactancia que se da. Debemos de buscar que la hembra no tenga pérdidas importantes de condición corporal, porque eso nos va a ayudar a que pueda entrar al siguiente empadre de la mejor manera. Entonces, un punto que hay que tener muy en cuenta durante la gestación, pero especialmente en la lactación, es el agua. Las hembras en la lactación requieren mucha agua. Acuérdense que uno de los principales componentes de la leche es agua. Si no tienen un adecuado suministro de agua, probablemente su producción láctea no sea la adecuada. Algunos problemas que podemos encontrar dentro del proceso reproductivo podemos encontrar abortos espontáneos. Si tenemos abortos de hasta un 2% de nuestro rebaño, es normal, probablemente sea algún defecto, no sé, de la cría, de la madre, etcétera. Y bueno, aquí hay un dato: en las cabras puede llegar hasta ser un 20% y es normal. Pero, ¿cuáles serían las causas principales de los abortos una vez que pasamos de esto? Puede ser infeccioso, manejo inadecuado o cambios súbitos en la alimentación. Básicamente estas son las causas ya específicas. Uno es que podemos encontrar, o algunos de los problemas que encontramos en la gestación, en el proceso reproductivo. Uno de ellos, o el principal, es la desnutrición. Ya lo vimos, hembras muy flacas, que no tienen la suficiente condición corporal. Otro problema que podemos encontrar es la cetosis. La cetosis es un problema metabólico que se da por problemas con el suministro de alimento o por algún proceso de estrés. Si tenemos hembras muy gordas o demasiado flacas, es probable que tengamos problema de cetosis, especialmente en animales que tienen 2 o más crías. Cuando los veterinarios o las personas dedicadas a esto vemos animales con cetosis, yo les podría apostar que todas tenían cuando menos 2 crías. Entonces, por de ahí la importancia de que pudiéramos detectar el número de animales en la gestación para dar una alimentación adecuada. La hipocalcemia y la hipomagnesemia son problemas que se presentan por la demanda súbita que hay al inicio de la lactancia de calcio y de magnesio. En la práctica lo vemos básicamente como animales que
se caen, o sea, no se pueden levantar, no producen leche, están desorientados, apáticos, etcétera. Y en este caso, básicamente, tendríamos que revisar el suministro de calcio y de magnesio, especialmente al final de la gestación. El tratamiento es, pues, aplicar estos, normalmente se aplican sueros que contienen estos dos ingredientes. Es difícil en la práctica diferenciar si se trata de calcio o de magnesio. En el caso de la cetosis, es poco lo que se puede hacer, especialmente para las crías. Lo más probable es que las crías estén muertas, o hasta ahora yo he visto que el 100% de las crías de hembras que presentaron cetosis están muertas, y tratamos de salvar a la hembra con aplicación de sueros glucosados para que tenga disponibilidad de energía rápida. Otro problema que tenemos que, otra característica que tenemos que recordar durante el proceso reproductivo son los parásitos. Recordemos que hay un descenso de la resistencia a los parásitos alrededor del parto. Esto se debe a cambios hormonales, es decir, hembras que estaban soportando perfectamente una carga parasitaria al momento del parto pueden presentar problemas fuertes porque los parásitos ya no encuentran ninguna resistencia. Entonces, es probable que hembras que estaban bien, súbitamente a los pocos días después del parto, encontremos que tienen problemas especialmente de anemia por Haemonchus. Pero esto es un proceso por los cambios hormonales. Entonces, tendremos que revisar cuál es nuestro manejo durante el periparto. Hay algunos problemas infecciosos. A mí, normalmente la gente lo primero que piensa cuando encuentra un aborto es, debo de tener brucela, leptospira, listeria, etcétera. Es el menor de los casos, a menos que ya las hayamos diagnosticado adecuadamente. Si encontramos, ahorita vamos a revisar cualquiera de estos problemas, yo pensaría primero en cualquiera sobre todo en la parte de manejo. También está agravado porque llevamos en padre hembras muy pequeñas o las condiciones en el parto son inadecuados, la desnutrición. Entonces, yo antes de pensar en problemas infecciosos, los invitaría a que descartaran todos estos problemas, ¿sí? En su unidad de producción. Entonces, ¿cuándo sospechamos que tenemos un problema reproductivo? Que ya dijimos cuáles pueden ser las causas. Tenemos fertilidad muy baja, ya revisamos a nuestro semental y está bien el muchacho, y sin embargo tenemos fertilidad muy baja. Tenemos partos prematuros o corderos muy pequeños y débiles. Tenemos una gran mortalidad de los neonatos, o sea, de los que acaban de nacer. Tenemos hembras que puede ser porque las hembras tienen muy poca leche o porque hay una gran cantidad de rechazos en la unidad de los corderos al nacimiento. Entonces, esto nos tiene que llevar a revisar todo nuestro manejo en la reproducción, que ya vimos que no es necesariamente un problema infeccioso. Entonces, pero vemos que, o lo que yo he encontrado en la práctica, es que básicamente el principal problema reproductivo que se enfrentan los productores de borregos es la nutrición de sus hembras. Entonces, el primer punto que yo los invitaría a revisar es la nutrición de su rebaño. Con esto espero haber resuelto algunas de sus dudas o cuando menos haberlas aumentado sobre el manejo que le están dando actualmente a su proceso reproductivo dentro de la unidad de producción. Entonces, con esto termino mi conferencia y si ustedes tienen alguna pregunta, pues con gusto
Aquí estoy, tenemos alrededor de 10 minutos para contestar preguntas. Gracias. Doctora Walter Lanz, muchísimas gracias. Buenos días, don Walter. Excelente presentación, muy clara. Muy agradecido. Gracias. Muchas gracias, maestra. Buenas, de nada. ¿Alguna pregunta? No sé si cuando no hay ninguna pregunta es que no hubo. ¿No hay dudas o no entendieron nada? Muy claro. Bueno, al menos ya los que hemos trabajado con algo nos queda muy claro los buenos o los malos manejos que estamos haciendo en nuestras explotaciones, ¿verdad? Sí. No saben la cantidad de animales que hemos revisado, que su principal problema es el manejo nutricional. En general el manejo, entonces sí, yo los invito a que no empiecen a buscar inmediatamente las causas infecciosas, esas tendrían que ser las últimas que estaríamos descartando, porque es más fácil resolver cualquiera, bueno, debería de ser más fácil resolver cualquiera de los otros problemáticas. Entonces, no hay ninguna pregunta, registren su asistencia, por favor. Profesora, ¿sí? Una pregunta. ¿Cada cuántos meses es recomendable desparasitar a los borregos? A ver, si ayer asististe a la conferencia del maestro Pablo, ¿eres estudiante? Perdón. Sí, ayer asistí, pero se me olvidó hacerla, por eso se la hice. A ver, el maestro lo que dijo es que cada unidad de producción, y yo se lo recuerdo, de hecho en la conferencia que di yo también sobre salud, no debemos de decir cada tantos meses vamos a desparasitar a los borregos. Los borregos los debemos de desparasitar de acuerdo a las necesidades de los mismos. Hace un rato más temprano estábamos revisando algunos artículos con mis alumnos de clínica y vemos que en unidades de producción donde se lleva un diagnóstico de el control de los parásitos, más del 60%, más del 65% de los animales no necesitan desparasitarse en una unidad de producción. En el trópico no estoy hablando ni de Chihuahua, donde es desértico y hace frío, etcétera. En el trópico se ha encontrado que unidades con un buen control de parásitos, un diagnóstico a través de FAMACHA, condición corporal, etcétera, más del 65% de los animales no necesitan desparasitarse. Entonces, la respuesta específica a tu pregunta es, tienes que verlo en cada unidad de producción. Establecer un programa de control de parásitos, nunca un calendario, no alguien que les diga es que tienes que desparasitar cada 3 meses o cada 4 meses o cada mes. La verdad que lo está haciendo de una manera muy poco técnica. ¿Sí? Entonces, sí, yo te recomendaría que los productores se asesoren para poder establecer un programa de control de parásitos dentro de una unidad de producción para revisar cada cuánto tendrías y a cuáles, sobre todo a cuáles animales son los que tendrías que desparasitar. En el caso de los pequeños rumiantes, tenemos un serio problema de resistencia a los antiparasitarios químicos. Es más, trabajos que se han hecho, hay unidades de producción que ya ni siquiera ninguna ivermectina, los albendazoles, los levamisoles ya no sirven, ¿sí? Entonces, tenemos que revisar cuáles nuestras prácticas en cuanto al control de parásitos. El único punto que les recuerdo es que durante la periparto, hablando de la reproducción,
o sea, alrededor del parto, unos días antes, unos días después, por los cambios hormonales. Por ahí los reproductólogos se acordarán que hay una serie de cambios hormonales para que se produzca el parto, para que se expulse el producto. Entonces, ahí hay una baja de la inmunidad. Por aquí me preguntan algo sobre el destete. Bueno, el destete en sí sería toda una conferencia, pero el destete, recuerden, es el momento en que vamos a separar a la hembra de su cría, terminar con la lactancia. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos, especialmente con el cordero. ¿Por qué? Porque es el que más va a sufrir. La madre probablemente ya está buscando cómo deshacerse de la cría, ya no quiere verla. Aquí ahorita en el trópico estamos, como mostré en la gráfica, estamos haciendo el destete alrededor de los 2 meses, 8, 9 semanas. Y se recomienda, bueno, obviamente se debe hacer por lotes. No puedo estar destetando un animal todos los días. Los animales que hayan nacido en una misma época. Entonces, esa es la forma. Y el destete debe ser súbito, ¿sí? Separo a la cría, aunque hay algunas prácticas que nos hablan de separación de la madre y las crías, etcétera, pero lo mejor es la separación súbita alrededor de las 8 semanas aquí en el trópico. Dijimos que los animales de lana, que los animales de lana, pues no importa el tiempo en que los destetemos. Entonces, aquí se hace a las 2 semanas, a las 8 semanas, básicamente para que regresen a la reproducción. Por aquí me preguntan algo sobre la retención placentaria. Puede haber varias causas, algunas son faltas de minerales. Cuando hablamos de la alimentación, tenemos que tener claro que la alimentación incluye minerales. Los minerales son muy importantes. Puede ser alguna deficiencia nutricional, también puede ser, como ya dije, por manejo de la hembra durante el parto, que haya tenido, el cordero haya tardado mucho en nacer, ¿sí? Entonces, si estamos teniendo muchos problemas de retenciones placentarias, debemos de revisar nuestra formulación de minerales para evitar fósforo, selenio. Debemos de revisar las fórmulas que estamos utilizando. Pero les digo, también puede ser, podría ser algún proceso infeccioso, pero ya les dije que eso sería lo último que buscaríamos. Pensaríamos, si no hubo ninguna manipulación de la hembra durante el parto, probablemente tengamos problemas de deficiencias en cuanto a minerales. Aquí me preguntan, una vez destetado, ¿puede empezarse la engorda? Sí, sí, sobre todo si hicimos un proceso de alimentación del cordero desde antes de destetarlo para que ya sepa comer, de ahí pueden entrar. Me pregunta si hay algún sustituto de leche en ovinos. Sí hay, es muy caro, es importado, lo traen de Australia, creo. Entonces, imagínense el costo. No nos sirve mucho la leche de vaca porque los que recuerden que la composición de la leche de las borregas tiene una composición diferente, especialmente en la cantidad de grasa. Entonces, pensar en comprar algún sustituto de leche es mucho más caro que alimentar bien a la madre. Nosotros hemos intentado alimentar algunos corderos con mamila. Normalmente se queda pequeño.
el cordero se alimenta de 10 a 20 veces al día. No podemos tener un trabajador que le dé de comer 10 veces al día, ni siquiera 10 veces al día a los corderos durante la lactancia. Entonces, ese cordero está verdaderamente destinado a morirse pronto o más tarde. Entonces, sí existen, les digo, en México no hay, pero son espectacularmente caros. Es más, en el estado de Tabasco no creo que nadie los venda. Yo lo he visto que lo usan algunos productores, que lo han usado algunos productores, me comentan médicos de otros estados, que insisten los productores en no alimentar bien a la madre y prefieren comprar un sustituto. Me hablan de las vitaminas, doctores. Las vitaminas están sobrevaloradas. Las vitaminas, recuerden que no proporcionan nada de nutrición. Las vitaminas solo intervienen en algunos procesos, ¿sí? Dentro de el metabolismo de los animales. Entonces, pues no es con una buena alimentación de la madre. Recuerden que los rumiantes producen toda su vitamina B. Si están consumiendo forrajes verdes, tienen vitamina A. Si estos animales están en contacto con el sol, van a producir su vitamina D. La única vitamina que se recomienda aplicar o que se recomendaría utilizar es la vitamina E, que es la que, sobre todo para el proceso reproductivo. Pero lo primero es que le des de comer bien a la madre. Es mejor que el dinero que te vas a gastar en vitaminas, te lo gastes en buena alimentación y una buena fórmula mineral, ¿sí? Entonces, las vitaminas yo particularmente no soy muy fan de ellas. ¿Cómo saber si una borrega está preñada? Pues tendrían que tener un equipo de ultrasonido o un médico, bueno, con un médico o con algún técnico que les haga el diagnóstico, ¿sí? Ese es uno de los inconvenientes para y si tienen muy pocos animales, pues es muy caro, ¿sí? ¿Cómo saber si está preñada? Pues no regresa al estro. Ese sería uno de los puntos más básicos para saber si una hembra está preñada, ¿sí? No regresa, no se vuelve no presenta otra vez el celo. Entonces, lo recomendable es que se hiciera el diagnóstico. En otros países puedes mandar a los laboratorios, etcétera, aunque esto es caro, es mucho más caro, incluso que el diagnóstico por ultrasonido. Entonces, no sé si haya alguna otra pregunta para que demos por terminado. Podríamos hablar de más adelante, el destete es todo un tema por sí mismo, y la engorda también es todo un tema por sí mismo. Me preguntan aquí implementando, no, lo que pasa es que no lo alcanzo a leer, implementando la alimentación con forraje verde da mejores ganancias o con forraje verde seco. Bueno, depende de las técnicas que ustedes hayan utilizado para la conservación del forraje. Si enificaron, aquí yo no le llamaría forraje seco, sino forraje enificado. Si enificaron el forraje en su mejor etapa, bueno, pues va a ser una mejor alimentación que si yo enifiqué un forraje ya al final de su vida. Igual con el forraje verde, debemos de utilizar el forraje en los momentos óptimos, cuando el pasto no está maduro, para que
pueda utilizarse para la alimentación. Recuerden que los forrajes en el trópico son bajos en proteína, nunca, o al menos la mayoría de los forrajes no están al nivel de las alfalfas o ese tipo de forrajes. Pero entonces depende mucho de la calidad de la pastura para cualquiera de las dos formas. La ventaja del forraje nidificado es que tú lo puedes almacenar y puedes utilizarlo cuando lo requieras. El forraje verde, el inconveniente es que tienes que, si es cortado, pues tendrás que estar cortando de manera diaria. Me preguntan qué vacuna deberían de aplicar. A las hembras, básicamente, si vamos a engordar a nuestros corderos de manera intensiva con concentrados, pues la vacuna que le podríamos aplicar es la vacuna contra el Clostridium perfringens tipo C y D para prevenir que los corderos tengan problemas de enterotoxemia. Si nuestras hembras están en confinamiento y alimentadas con concentrados, también deberíamos de aplicarles esta vacuna. Cuando vimos el tema de enfermedades, explicamos, si ustedes revisan o buscan, está disponible lo del tema de la enterotoxemia dentro de las enfermedades de los ovinos, pero básicamente las vacunas que deberíamos de aplicar son esas. Neumonía, ahí explicamos que no tiene mucho resultado aplicar vacunas. Entonces, pues básicamente es un buen manejo. Entonces, pues, si no hay más preguntas. Ya por último, yo creo que sería la pregunta de qué opina sobre el forraje verde hidropónico en época de sequía, ya para terminar, por favor. El forraje hidropónico. Recordemos, bueno, si es nuestra única fuente disponible de forraje, pues tendríamos que utilizarlo. Nada más recordemos que el forraje hidropónico, estamos hablando de un forraje que debe de tener alrededor de un 70% de agua. Entonces, mañana la conferencia, qué bueno, nos das una entrada para, aunque ahí está hablando de la alimentación para nosotros, pero para los animales estamos hablando de un producto que tiene alrededor de un 70% de agua. Entonces, tendríamos que calcular muy bien las cantidades. Cuando hablamos de cantidades de alimento, estamos hablando de cantidades de materia seca. Cuando hablamos de un pasto verde, tenemos que recordar que cualquier tipo de pasto tiene igual 60, 70, 50% de agua, dependiendo de su grado de maduración. Entonces, tenemos que calcular que de cada kilo que le estamos dando de alimento, en realidad, el alimento son solo 400 gramos o 300 gramos. Entonces, podría ser una opción, nada más que tendríamos que calcular muy bien las cantidades que le vamos a suministrar a los alimentos, recordando que cada kilo que le demos de estos alimentos, pues en realidad solo le estamos dando alrededor de 300 gramos y no un kilo como estamos suponiendo. ¿Sí? Entonces, esa es la única recomendación que yo les daría. Habría que calcular, a lo mejor es más fácil tener algún sistema de riego dentro de la unidad de producción para tener forraje todo el año, métodos de conservación como ensilado, enificación, para prepararnos para las épocas en que tenemos poco forraje, ¿sí? Entonces, sí tendríamos que tener, si es una unidad de producción grande, tendríamos que tener grandes espacios para producir este material, que les digo, a lo mejor podríamos resolver las épocas de escasez
con los métodos que conocemos tradicionales de conservación de forrajes. Sí. No sé si... Muchísimas gracias, doctora. Entonces, bueno, pues por eso, con eso vamos a dar por terminado nuestra reunión. Agradezco mucho. Ya no sé, a lo mejor próximamente programamos algo, pero creo que hay otros temas que a ustedes les interesan también. Entonces, pues les agradezco mucho su asistencia. Nuevamente al área de cómputo de la universidad, a la maestra Jaisela, al maestro Eric, han sido particularmente atentos e interesados con este tipo de conferencias. Espero que les haya sido de utilidad. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias a todos.